Muy buen día, doctora Mancilla. A continuación, presento pues mi video relacionado a lo que es la lectura y comprensión del caso Harvard para este segundo parcial. El caso Harvard corresponde a la empresa Graves Industries y pues en breve voy a pasar a detallar el resumen de las preguntas pues con las respuestas que yo considero. La primera pregunta está relacionada al negocio de la empresa y su estructura organizacional. La pregunta es cuál es la opinión de esa estructura y qué tipo de estructura organizacional tiene y que brindemos una definición. La empresa Graves Industries se dedica a la fabricación de equipos y herramientas industriales, productos de consumo, equipo automotriz, equipo marítimo y equipo industrial en Estados Unidos. Su estructura está basada en lo que son divisiones. Tienen encargados por cada división y eran liderados por presidentes y vicepresidentes de esas divisiones. Las divisiones operativas de la empresa eran pequeñas, pero eran autónomas y responsables en sí de la división por medio de personal operativo. Yo considero que la estructura de la empresa le había servido para generar fuertes y grandes ganancias en la industria en que se desempeñaba, pero también considero que carecía de un poco de controles por el hecho de que las auditorías eran bien esporádicas y no se hacían de la manera más frecuente posible. La pregunta 2 está relacionada a que si consideramos que la estructura es la adecuada para la empresa. Yo considero que en parte que sí, porque sí le funcionó al tema de la estructura por divisiones, pero el tema de que las auditorías eran muy esporádicas, eso no es sano para ninguna empresa y mucho menos para un tipo de empresa de la envergadura como esta. Entonces, si bien es cierto, la estructura sí, pero debió afianzarse un poquito el tema de las auditorías, porque ese tema sí estaba un poco alejado de la operatividad. La pregunta 3 dice, explique cómo lograría usted el objetivo que persigue Henry Graves al disminuir los costos y de qué forma piensa mantener el crecimiento de la empresa. Realmente la empresa hace relación de que el hecho de bajar las auditorías en la empresa podría ocasionar que bajen los costos, pero precisamente considero que son las auditorías las que pueden generar una disminución, perdón, en los costos, ya que las auditorías son las encargadas de encontrar todas las falencias y todos los errores o problemas administrativos que puede tener la empresa para remediar ese tipo de informes, perdón, de procesos y caer después en temas de mejora de eficiencia y rentabilidad de la misma empresa. Entonces, en sí, las auditorías pueden mejorar al contrario de lo que pensaban que los costos de auditoría podrían elevar esos costos, ¿verdad? La pregunta 4 está relacionada a que si usted tuviese a cargo de Henry Graves, ¿qué haría para mantener el crecimiento de la empresa? Lo que haría es promover el uso de mejores prácticas contables a través del desarrollo precisamente de auditorías financieras, porque la carencia de estas o la no frecuencia de las mismas es lo que precisamente podría provocar una desestabilidad financiera en la misma. Entonces, aparte de los planes estratégicos, los planes de ventas, los planes de mercadeo, la definición de objetivos y todo, yo considero que debería de afianzarse el aspecto de auditorías para mejorar todo el esquema. Y en el caso de si yo fuera el jefe de Grace, pues estuviera encima de la operación, no tanto por desconfianza, porque inicialmente no había desconfianza con él, pero sí para conocer los pormenores y detalles de todos los movimientos que se dan a nivel de la empresa. La pregunta 5 está relacionada con el plan de incentivos a la gerencia como estrategia. Opine sobre cómo influye en el desempeño financiero de Greg. El plan de incentivos es un plan bueno para los empleados, pero hasta cierto punto no muy bueno para la empresa, por el hecho de que en algunos casos hasta podría llegar a el plan de incentivos, las ganancias por incentivos hasta igualar el salario. Entonces, financieramente es un golpe muy fuerte para la empresa porque también hay
hay unos costos colaterales relacionados a sus salarios que habría que revisar. Yo no descarto el hecho de que la empresa pueda tener plan de incentivos, perdón, pero considero que deben de revisarse bien, que sirvan para estimular las ventas, para estimular a los empleados, pero también para estimular las finanzas de la empresa. La pregunta 6 está relacionada a como presidente de la compañía Graves, ¿qué estrategia diferente al plan de incentivos implementaría? Yo, perdón, yo lo que haría es un plan de incentivos en base al volumen de ventas y en base al rendimiento de cuentas. Puede hacerse un plan de incentivos perfectamente para mejorar todo ese esquema de rendimiento de cuentas, de tal manera que la gente comercial o los compañeros comerciales no caigan en el tema, como hemos visto en otros casos también, de que por querer favorecer ventas se mueven las fechas en que se registran financieramente las operaciones. Entonces yo creo que también el plan de incentivos podría aplicarse también al personal administrativo, tal vez no con la dimensión de la gente de ventas porque tienen su propio propósito, valga la redundancia, sino que también puede haber algún tipo de incentivo por el registro correcto de operaciones en tiempo y forma, de tal manera que se asegure también el cumplimiento de todos los objetivos financieros. Pues, la pregunta 7 pregunta sobre los planes de Graves, ¿implican reducir también los honorarios de auditoría? ¿Cómo haría usted para no afectar los honorarios de auditoría para mantener el control interno? Era lo que mencionaba anteriormente. La auditoría no es un gasto. Yo considero que la empresa debe verlo como una inversión para asegurar que su operación está sana. Entonces, realmente la inyección de más auditorías puede garantizar a la empresa que maneje todo su flujo de caja, toda su liquidez, todo su estado financiero, apegados a las normas y procedimientos, tanto dentro de la empresa como otras regulaciones fuera de la empresa, para que pueda garantizar el éxito de la misma. La pregunta 8 está relacionada a que exprese una opinión de por qué Graves se interesó por comprar la compañía de Longs Marine Hardware. Considero que la adquisición fue una estrategia muy acertada y el hecho de el hecho de comprar es que era una compañía exitosa y con la empresa de Graves quería aumentar su capacidad operativa adquiriendo otras operaciones. Entonces realmente no es descabellado, perdón, para una empresa adquirir otra. Eso se hace a través de fusiones, a través de adquisiciones y es una estrategia que usan muy hábilmente las empresas para poder crecer tanto nacional como internacionalmente. La pregunta 9 dice, razón por la que considera que Grace permitió que Loans conservara la presidencia de la compañía, perdón, y qué decisión hubiese tomado usted en lugar de Paul. Eh, yo considero que Grace permitió que Paul se integrara como un vicepresidente de la división ahora, por el hecho de que él conocía el know-how, él conocía cómo operar el negocio que fue dueño por mucho tiempo. Entonces también era cómodo para Paul pasar a la estructura de Graves Industries porque prácticamente iba a hacer lo mismo con casi similar responsabilidades, solo que la responsabilidad mayor sería de Graves. Él tendría que rendir cierto tipo de cuentas, también no le estaban pidiendo mucha fiscalización, entonces tal vez se sintió muy cómodo pensando que él podía seguir manejando la empresa a su gusto y dando con una mínima rendición de cuentas. La pregunta 10 está relacionada a por qué cree usted que le trae beneficio a Grace mantener a Paul en la misma posición. Está relacionada con la pregunta 9. Tiene relación porque Paul es conocedor del negocio, él conoce bien el rubro, conoce bien la industria, entonces realmente era un aporte muy significativo y fundamental para Grace Industries. Entonces realmente ya era un ganar-ganar. Aunque se dejaba siempre por lado el tema de auditorías, que era un poco complejo. En el anexo 1 encontramos el estado de resultados de la compañía para los años del 82 al 85. Hago un análisis.
La información financiera del anexo refleja pues mucha información financiera. Los ingresos reales de la empresa para cada uno de los 4 años fueron superiores al compararlos con los ingresos presupuestados de cada año. Los costos de venta reales también fueron superiores en cada año. La ganancia bruta real para cada uno de los 4 años fue ligeramente superior. Los gastos de investigación y desarrollo reales para cada uno de los 4 años fueron iguales a lo presupuestado en cada año, o sea que el presupuesto no subió. Los gastos de ventas generales y de administración reales para los años del 82, 83, 85 fueron superiores a los presupuestados y para el 83 lo real fue menor a lo presupuestado. La ganancia operativa real de la empresa fue superior a la presupuestada en cada uno de los 4 años. Como conclusión, puedo aportar que la inyección de capital que hizo Graves Industries sirvió para mejorar las finanzas de la empresa. La división marítima de Graves, a cargo de Paul, por lo general cumplía con sus metas presupuestadas porque era una empresa rentable. Y la división era rentable debido a que sus ingresos, superaban a sus gastos. La pregunta 12 está relacionada a qué principios contables generalmente aceptados no se respetaron al realizar alguna de las prácticas contables para cumplir el presupuesto. Yo considero que sí respetaron varios: el principio de equidad, el principio de vengado, el de objetividad, realización, uniformidad y exposición. La pregunta 13 considera que es importante el cumplimiento de los principios contables generalmente aceptados y los valores éticos en el personal del Departamento de Auditoría. Un rotundo sí, es indispensable. El Departamento de Auditoría es el ente contralor a lo interno de todos esos procesos internos que la empresa debe respetar y todas sus áreas. Y eso se hace apoyado también, tanto por socios accionistas como por parte de la gerencia general de la empresa. Y la pregunta 14 pregunta si aplicaron los auditores de la compañía la NIA 240, explique por qué sí o por qué no. La NIA 240 presenta la responsabilidad del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros, por lo que considero que los auditores de la empresa no la aplicaron, porque aunque cuestionaron los cambios en la reserva y fueron escépticos con la explicación dada por George y Paul, basada en el análisis, de cambios en la composición del inventario y estimación de futuros gastos, realmente terminaron aceptando esos cambios y no fueron congruentes y no fueron a revisar realmente, y no fungieron como realmente auditores que ellos deben de velar. No, uno de los principios que no debieron de violentar es el hecho de acomodarse a la información que le proporcionaban otras personas, sino que ellos debieron de validar esa información y constatarla con números y con sus propios ojos, por decirlo así. La pregunta 15 dice: si le tocara dirigir un departamento de auditoría e identifica una problemática de incumplimiento de principios contables, ¿qué decisión tomaría? ¿Informaría la situación o se quedaría callado? En el caso que a mí me tocara dirigir un departamento de auditoría, definitivamente sería muy ético y muy cabal en ese aspecto para que se cumplan todos los procedimientos, todas las políticas y todos los estándares que hay para el tema de auditoría interna y externa. Tal vez es un poco radical mi posición, pero si uno de los auditores cae en ese juego de no velar por los intereses de la empresa a través de una buena auditoría, pues definitivamente yo lo separaría del equipo si me tocara dirigir. Y si en un dado caso la gerencia general no hiciera eco a todos los análisis, todos los hallazgos, de una auditoría, pues escalaría la situación a un nivel superior, ya sea la junta de administración, junta de accionistas, dueños de la empresa o el ente o las personas que son los dueños del capital para poder expresar estas incongruencias y pues poder manifestar y llevar a feliz término la auditoría. Esa es mi participación. Ha sido, espero que haya sido pues que cumpla con las expectativas de la tarea, doctora, y que pueda hacerme pues de mis puntos para mi calificación. No quiero dejar pasar la oportunidad para desearle que se recupere. Yo sé que estaba un poco malita, pero espero que esté bien y que esté pronto con nosotros ya para esta última parcial. Le agradezco mucho y hasta luego.